a esta cita para que hablemos de los problemas de cuidados y problemas con el consumo de alcohol en tiempos de COVID. Yo sé que en nuestra audiencia habrá gente que conoce el tema. Espero que esta charla les sirva y pues trataré de abarcar como las principales problemáticas que aparecen y que estamos viendo en relación con el alcohol y su consumo en esta época. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas cosas generales sobre el alcohol, ¿sí? Para que empecemos como a pensar en la problemática que hay sobre el mismo. Por ejemplo, siempre que se consume bebidas alcohólicas, aún en cantidades moderadas, se suben los riesgos. Ahora miraremos qué tipos de riesgos. Si se bebe más de lo moderado, todos los riesgos biopsicosociales del ser humano aumentan. Y también es importante agregar que el consumo de alcohol solito, sin drogas y sin cigarrillo, solo el alcohol, es la tercera causa de morbimortalidad en el mundo. O sea, es la tercera razón por la cual los seres humanos nos enfermamos y nos morimos en las diferentes regiones del mundo. Siguiente. Bueno, entonces vamos a ir entrando en todo lo que implica pues esta época. Todos la estamos viviendo. El confinamiento, la inminente crisis social y económica puede tener un efecto en todo lo que es la ingesta de alcohol y además contribuir por medio de esta ingesta de alcohol a aumentar todas las desigualdades en los colectivos vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Que hay grupos de poblaciones que ya estaban vulnerables antes de la pandemia. Generalmente las poblaciones pobres, las poblaciones que padecen abusos o dependencias de alcohol. El confinamiento los hará más vulnerables en esos temas. Por eso con la pandemia COVID-19, digamos la gente común pensó que cuando se cerraron los bares, las discotecas, los diferentes sitios y quedamos encerrados en nuestras casas, pues se pensó que la disponibilidad de alcohol disminuiría y que las oportunidades de consumirlo bajarían. Sin embargo, siguiente, porfa. Sin embargo, en la pandemia hay un incremento. En Colombia ya se ve el incremento en las ventas generales de alcohol. Hay muy pocas cifras, pero ya las cifras muestran 2,8%, otros hablan del 7%, otros incluso hasta el 15% de aumento en todas las ventas de bebidas alcohólicas en Colombia. Hay un incremento en todas las ciudades de las intoxicaciones con metanol. Estas ocurren de dos maneras, la accidental y la que es por consumo. En la mayoría de los casos que están ocurriendo es por búsqueda de consumo, o sea, personas que tienen problemas de abuso y dependencia de alcohol, en su afán de consumir alcohol, pues se les vende o se confunden y consumen metanol con todas las consecuencias para la salud que esto trae. Y un punto que no han ligado mucho, pero que toda la literatura lo liga con el alcohol, es el incremento de la violencia intrafamiliar. El mayor disparador de violencia intrafamiliar es el consumo de alcohol. Hoy en todos los hogares donde ya había vulnerabilidades para estas situaciones, hay un incremento del consumo de alcohol y obviamente y lamentablemente pues se espera que los índices de violencia intrafamiliar suban, como estamos viendo y como se está viendo en los diferentes países globalmente. Siguiente. Bueno, yo les traje un ejemplo de algunos países que sí midieron esto y el ejemplo más claro pues es el de España, donde igual que ocurrió acá, se cerraron bares, discotecas, todo esto, y el incremento de las ventas de alcohol fue exponencial. Semana por semana en la pandemia se vendía cada vez más alcohol en todo lo que eran los supermercados. En solo una semana las cifras se doblaron, o sea, el 50%, y en la medida que pasaban las semanas esta cifra subía hasta pasar el 100% de las ventas de alcohol, tomando de referencia artículos y prensa de datos de España. En Colombia, como les digo, está en teoría igual, pero pues las cifras no las publican mucho. Y no las dan a conocer mucho al público, pero los incrementos de venta de alcohol ocurren en todos los países que están bajo esta situación. Siguiente. Entonces, igual que siempre, ¿qué pasa si los seres humanos
empezamos a beber, pues tenemos muchos problemas. Uno es con el beber y conducir, o beber y los peatones que sufren accidentes de tránsito. Recordemos que solo una pequeña cantidad de alcohol afecta la capacidad para conducir, que es la sustancia más implicada en cualquier accidente de tránsito, tanto en conductores como en peatones. Y esto porque el simple hecho de un pequeño consumo de alcohol siempre nos altera nuestra visión de riesgo, la visión de riesgo que tenemos los seres humanos, y nos hace más temerarios, o sea, más arriesgados. Esto quiere decir que, como estamos viendo también, aunque hay todas estas medidas, los accidentes de tránsito siguen ocurriendo y sigue habiendo gente involucrada con consumo de alcohol en este tipo de accidentes. Siguiente. Problemas evidentes. El más evidente y el que sí ha salido en prensa, pero no entiendo la razón por la que no sale unido al alcohol, es la violencia intrafamiliar. El alcohol, desde antes de la pandemia, siempre está más implicado en todo lo que es violencia intrafamiliar, ausentismo escolar, embarazo precoz y embarazo no deseado. Esto, lamentablemente, estas situaciones no cambian durante la pandemia, ¿sí? Se hacen más visibles, y un tema pues muy sensible para la sociedad es todo lo que es violencia intrafamiliar, que se dispara más con el consumo que hay en las casas. Siguiente. Además, es algo que tal vez no se dice mucho para las personas que están en sus casas y, por ejemplo, toman medicamentos y incrementan el consumo de alcohol. El alcohol interactúa, el metabolismo del alcohol es hepático, el alcohol interactúa con las enzimas hepáticas y con la mayoría de los medicamentos va a interactuar. Eso quiere decir que generalmente va a alterar el metabolismo de los medicamentos, va a alterar la manera en que actúan en nuestro cuerpo, y digamos que es una forma que también altera la vida de los ciudadanos. Otros problemas que aparecen con el consumo de alcohol es problemas con otras personas. Entre más beba una persona, más probabilidades tiene de tener problemas con otros, conocidos o desconocidos, en el trabajo, en el hogar, en el estudio, en su casa, con amigos. Todas estas situaciones de posibilidad de problemas se suben, y digamos que la gente lo empieza a tomar socialmente como, o en sus casas, digamos entre comillas, muchas personas para relajarse, pero no se dan cuenta que en la medida que aumenten el consumo, pues están más propensos a accidentes y a discusiones y a problemas. Siguiente. Entonces, como dijimos, los problemas más conocidos con el alcohol es todo lo que tiene que ver con ausentismo escolar y retardos. Entonces la gente dice, a mí me han preguntado, pero bueno, pero si ahorita estamos en pandemia, los estudiantes no van al colegio, entonces eso no se va a ver. No se ve, pero sí ocurre. O sea, yo que trabajo con estos temas, conozco muchos adolescentes que tienen sus clases común y corriente, a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana tienen que estar conectados, y no lo hacen porque han consumido alcohol o están enguayabados o se han acostado muy tarde. Y simplemente, como están en las casas, pueden decir que el internet no les funcionó, bueno, cualquier excusa, pero no se conectan. Eso es ausentismo escolar. O sea, sigue ocurriendo, es un ausentismo escolar harto. Igual el ausentismo laboral, eso también ocurre de la misma forma, pero no se dice. O sea, ningún trabajador va a decir, no puedo cumplir el teletrabajo porque estoy tomando o porque tengo los efectos de tomar, pero está ocurriendo mucho. Las discusiones familiares se incrementan desde leves hasta graves, ¿sí? Y la inclusión en actos violentos, la probabilidad de ser víctima o ser victimario en actos violentos se incrementa. Ahora, como estamos la mayoría de personas en el mundo bajo encierro, pues se incrementa en los hogares, ¿sí? En los sitios que estamos. Se va a incrementar eso. Y todo lo que es actividad sexual riesgosa se puede incrementar, y bueno, el embarazo, que no han salido cifras ahorita en la pandemia, pero pues son cosas que se incrementan con el consumo. Siguiente. Las personas que consumen en casa, un ejemplo que les traigo acá es lo de los defectos congénitos, o sea, las embarazadas que consumen alcohol tienen más probabilidad de que sus hijos tengan alteraciones congénitas. Esto no se relaciona mucho con la cantidad. Entonces, una embarazada que tenga un consumo frecuente de alcohol, pues tiene un riesgo más alto de alteraciones congénitas en su recién nacido o en su bebé. Y es un tema que también se ignora mucho,
y no se habla, y es posible, eso es una posibilidad, que existe incremento de alcohol en sus hogares en las mujeres embarazadas, sobre todo, como dijimos, en poblaciones vulnerables, que son las mujeres cabezas de hogar, en situaciones críticas económicas o en situaciones de violencia o de estrés muy alto, y esto puede ocurrir. Siguiente. Los problemas en la salud por el consumo de alcohol disfuncional. Bueno, aquí antes de pasar a esto hay que aclarar que el consumo de alcohol, digamos que el ser humano lo usa en términos de sociabilidad, de recreación y de interacción. Pero hay un grupo de seres humanos que no pueden, digamos, como poner mucho el límite al uso de alcohol. Cuando nosotros nos referimos a problemas en su uso, nos estamos refiriendo a esas personas que en la pandemia empiezan a hacer mayor consumo de alcohol, empiezan a perder los límites que tenían con este consumo, o personas que ya venían con problemas con el alcohol, lo siguen teniendo o se incrementan, que va a ser lo más probable. A ese es el grupo de personas que nos referimos. No nos referimos a las personas que hacen un consumo pequeño, recreacional, a ese no. Entonces, problemas en la salud, tenemos varios. El grupo de enfermedades dadas por alcohol es gigante, pero pues las más comunes son todas las alteraciones de hígado, hepáticas, que llamamos, muchas alteraciones cardíacas en los ritmos cardíacos, el cáncer, el alcohol está implicado en casi todos los cánceres, las pancreatitis, enfermedades del sistema digestivo, úlceras, esofagitis, enfermedades neurológicas y muchas alteraciones mentales. El alcohol es un promotor de depresión, el alcohol es un promotor de dormir mal, el alcohol es un promotor a la larga de ansiedad, aunque las personas en sus inicios lo perciben como un relajante, porque cuando inician, pues inician con cantidades bajas, lo perciben como un relajante, pero en la medida que el consumo se sube, es un depresor y tiende a subir los problemas de ansiedad. Siguiente. Recordarles que todos, digamos, una de las causantes del abuso de alcohol, porque son muchas, es la parte biológica. Todos los mamíferos, entre esos estamos los seres humanos, que somos mamíferos, tenemos un sitio en el cerebro que se llama la zona del placer, que es impactada por las sustancias de consumo, tipo alcohol, drogas, etc. Y el alcohol siempre impacta en esa zona, aumentando las cantidades de placer que se sienten, y las personas vulnerables, pues obviamente tienden a subir más la cantidad de alcohol para sentir esas sensaciones. Siguiente. Entonces, algunos riesgos comunes que ocurren en la pandemia y que nosotros no tendemos a verlo así. Digamos algo tan sencillo como tener alcohol en casa, que para muchas familias es algo común o sencillo. Puede que para el adolescente que está en casa sea el momento en que él decide para explorar, para hacer más consumo. Yo ya he tenido familias que me consultan que qué hacen porque, pues, digamos que tenían un número de botellas X en su casa y durante la pandemia en algún momento se dan cuenta que las botellas empiezan a estar vacías y pues solamente está el núcleo familiar, que son el padre, la madre y sus hijos, generalmente adolescentes. Entonces, tener alcohol en casa es un riesgo para los vulnerables y para las personas que tienen algunos problemas asociados como depresión y ansiedad. Favorecer su consumo también. Entonces, algunas familias, algunos colectivos sociales favorecen el consumo con, pues digamos que con construcciones mentales que no son ciertas, como si uno está en casa aburrido, pues el tomarlo alivia. Si uno tiene mucho estrés por la situación que hay, pues tome trago. Ese tipo de cosas lo que hacen es favorecer la disfuncionalidad. Entonces, cuando en las casas suceden estas situaciones o estos riesgos en la pandemia, lo que nosotros sugerimos siempre es no guardar silencio, sino hablar de estas situaciones de la mejor forma posible dentro de las familias. O sea, cómo se está tomando, qué se está viendo, si ya hay problemas, hablarlo. Pero hablarlo dentro de la familia, dentro del núcleo familiar y buscando no estigmatizar a quien lo hace, sino brindarle ayuda. Favorecer los estilos de vida saludables, todo lo que se promueve hoy, de mantener los esquemas, los horarios, el ejercicio, la actividad mental, las reuniones familiares, los hábitos. Esto es muy importante en épocas de pandemia, porque muchas personas se desorganizan, sobre todo en horarios, en horarios de comida, de dormir en la pandemia, y en esa desorganización pues tiene más
digamos, más facilidad de entrar el consumo de alcohol. Y los problemas intrafamiliares, o sea, las familias que ahorita están encerradas, que ya venían con mucha problemática emocional, discusiones, problemas de pareja, etcétera, pues obviamente son familias donde es más posible que entren los problemas con alcohol. Siguiente. Entonces, como les decía, si eso lo vemos así, entonces en estos grupos poblacionales vulnerables, el alcohol sería un vehículo para más problemas. Y eso que no hemos entrado en los costos económicos del alcohol, porque afecta a una población también económicamente desfavorecida, la puede afectar, donde pues el costo del alcohol ahorita en pandemia les implica mayores gastos y mayor empobrecimiento de los pocos recursos económicos que tienen. Siguiente. Recordar también que normalmente los adolescentes que empiezan a consumir alcohol lo marcan cuando uno hace encuestas, digamos cuando uno pregunta para qué lo usan, pues lo usan para recreación y socialización, por placer, para aceptación, para explorar, para reducir el estrés, para manejar problemas familiares y para manejar problemas personales. Durante la pandemia eso no cambia, esa búsqueda sigue de la misma forma, entonces es importante para las familias y los padres que hablar estos temas con sus hijos, porque muchos adolescentes vulnerables para problemas de ansiedad, depresión y esto que decimos ahí, en la pandemia se aumenta esa vulnerabilidad y pues es una ayuda el diálogo con ellos para que no encuentren soluciones ineficaces como sería el incremento del uso de alcohol. Siguiente. Entonces, en general, hasta ahora lo que venimos hablando es que el aumento del consumo de alcohol, su uso en términos de abuso crónico o aumentado está implicado en accidentes, no solamente en accidentes de tránsito, sino los que nosotros llamamos los accidentes caseros. Los accidentes caseros aumentan por el consumo de alcohol, los suicidios y homicidios aumentan en el consumo de alcohol, todo lo que los problemas académicos, los problemas laborales y los problemas de delincuencia también aumentan por el consumo de alcohol. Siguiente. Entonces, en general, cuando estamos en nuestras casas, siempre que un adolescente o un adulto joven presente problemas emocionales en su conducta, en su salud, y que estemos cerca de él, hay que pensar en que la posibilidad de uso de alcohol es posible y hay que hablar de eso. Da muchos problemas, ¿sí? Y obviamente las personas que ya tienen problemas evidentes con esto se caracterizan porque están continuamente en su búsqueda, pierden el control para el consumo y a pesar de problemas que tienen asociados al consumo, pues lo van a seguir usando. Pero ahí ya es, digamos, cuando aparecen los problemas de dependencia o de adicción que nosotros llamamos, y ahí ya pasa a ser una enfermedad mental que tiene características de ser crónica, progresiva y potencialmente mortal. Siguiente. Entonces, es muy importante que empecemos a pensar cómo nos afectará esta crisis a las personas en términos de consumo de alcohol y problemas de adicción, ¿sí? En general se acepta que sí nos va a afectar, que a las clases sociales más desfavorecidas y a los grupos de población o a los colectivos más vulnerables serán quienes van a sufrir las peores consecuencias de esta crisis económica y social por esta situación sanitaria. Esos grupos poblacionales, uno de los problemas que se les incrementará y hay que ayudarlos será el abuso de alcohol. Siguiente. Realmente no conocemos cómo evolucionará el consumo de alcohol durante la pandemia. Lo que sí conocemos es que los pocos datos que hay en los países que lo sacan muestran un incremento social, un incremento en las poblaciones del consumo de alcohol. ¿Sí? Tampoco conocemos cómo evolucionará el consumo de alcohol después de la pandemia, pero también sabemos que después de la pandemia seguirá una crisis económica mundial, o sea, muchas situaciones de estrés y que afectarán a los desfavorecidos seguirán. Y no conocemos el grado de afectación a los más vulnerables. Entonces hay muchos interrogantes, por ahora consideramos, con lo que sabemos, que sí se incrementarán estos problemas, pero es importante pues empezar a hacer los estudios epidemiológicos y los seguimientos a todas estas poblaciones para ver los efectos reales que están ocurriendo.
Siguiente. Sin embargo, tenemos referencias en el pasado, y es que en el pasado ya se ha visto un aumento del alcohol siempre en contextos de crisis, en crisis sociales, económicas, en desastres naturales, siempre se ha visto un incremento del uso de alcohol, que puede ir ligado sobre todo a sensaciones de ansiedad, de estrés, de preocupaciones, y que obviamente a la larga va a aumentar más las desigualdades sociales y de salud en estas personas. Pero eso es muy importante, esa referencia, porque aunque la pandemia que enfrentamos hoy es de características globales, en todo caso siempre que se ha visto poblaciones muy grandes afectadas por estos problemas graves, el consumo de alcohol se ha incrementado. Siguiente. Hay que también combatir, voy a aprovechar para combatir como las creencias falsas que se han difundido alrededor de la pandemia del COVID-19. Una de ellas, que es falsa, es que el alcohol nos protege frente al COVID-19. Entonces es muy importante aclarar médicamente que el consumo de bebidas alcohólicas no protege en absoluto frente a esta infección viral, no evita que se contraiga el virus. De hecho, su consumo excesivo debilita el sistema inmunitario de los seres humanos y por consiguiente nos reduce nuestra capacidad de respuesta frente a las enfermedades infecciosas. Entonces es bueno trabajar esas cosas porque a veces en este tipo de situaciones surgen creencias falsas con respecto al consumo de alcohol. Siguiente. Esto que les voy a decir desde siempre, el ser humano lo ha conocido y los estudios lo han ratificado, y es que el alcohol aumenta el riesgo, la frecuencia y la gravedad de la victimización y todo tipo de actos de violencia interpersonal. En todos los países que han salido las cifras que llevamos de la pandemia de violencia intrafamiliar, feminicidios y todo eso están en aumento. Y como les digo, el principal disparador de esto es el aumento del consumo de alcohol dentro de los hogares, en hogares en que no había o en hogares donde había esto, pero no había la situación pues de encerramiento que hay ahora. También todo lo que es violencia juvenil y un dato que no sacan casi los países que también aumenta es violencia juvenil y maltrato a las personas mayores. Eso también se ve que aumenta con estos problemas. Siguiente. En pandemia, en general, las poblaciones se afectan. El consumo de alcohol, tabaco y de sustancias se puede incrementar, no solo en términos de que el ser humano lo busque como una distracción, sino que el ser humano puede buscarlo como una estrategia para evitar estos problemas, y ahí es donde sumamos problemas buscando una solución. En todas las situaciones que estamos viviendo ahorita por el COVID-19, pues todas las encuestas que hay, los análisis de población, pues todo lo que es estrés, ansiedad y síntomas depresivos vienen en aumento, y pues esto es, digamos que un caldo de cultivo muy propenso para que el ser humano aumente el consumo de alcohol y de cigarrillos y sustancias, pero obviamente el que más se aumentará sería el de alcohol. Esto ya se sabe y es uno de los puntos que hay que trabajar en todos los programas que busquen aliviar estas situaciones en salud mental, y es ayudar a que las personas eviten esto y no caigan en esta problemática. Siguiente. Todo esto también, la pandemia trae muchas situaciones de angustia, de temores frente a la enfermedad, frente a la muerte de seres queridos. Muchas personas con solo esta situación pueden generar problemas de estrés. Los síntomas más comunes que traen esto en general, más comunes, es todo lo que es estrés, insomnio, irritabilidad, alteraciones en la concentración, trastornos depresivos, ansiosos, y también está consumo de alcohol. Esto en niños y en familias que se observan, o sea, las familias y las personas afectadas por esto, que ya hayan sido afectadas por esto durante la pandemia, no se va a solucionar apenas la pandemia pase. Se sabe que cuando hay desastres naturales y eventos que abarcan grupos de poblaciones muy grandes, los efectos de alteraciones en este sentido pueden ir hasta 3 años, hasta 3 años después pueden durar. Entonces, ¿qué se busca? Se busca que digamos los seres humanos seamos conscientes que para todos
los riesgos de este tipo de problemas en la pandemia suben. Pero hay un grupo de población que será más vulnerable, que son los que ya venían con este tipo de problemas o los que venían con problemas asociados de alteración, de disfuncionalidad familiar, de pobreza, ¿sí? De alteraciones en su salud mental. Esos grupos poblacionales hay que ayudarlos, hay que tenerlos en cuenta, porque en ellos todas las consecuencias mentales por la pandemia se harán más evidentes, entre las que están el consumo de alcohol. Hay evidencia, como les decía, que en todos los desastres, además en los desastres, además que afecta a la población general, la afecta, pero como desproporcionadamente, o sea, altera más, afectará siempre más a las poblaciones más vulnerables. ¿Y cuáles son los más vulnerables? Los más pobres y los que ya padecen alteraciones mentales y los que tienen familias disfuncionales. Entonces, las poblaciones más pobres, los que ya traigan problemas mentales y los que estén en familias con alta disfuncionalidad, en esta pandemia serán los más afectados en el sentido que lo estamos hablando ahorita en la charla. Es muy importante que, digamos, eso se visualice y se busque maneras de aliviar esta sobrecarga que se somete a estos grupos poblacionales afectados por todo lo que es temor, ansiedad, problemas hacia el futuro, depresión y obviamente mirando el consumo de alcohol como un gran riesgo que aumentará la problemática de ellos mismos. Bien. Entonces, toda la situación que tenemos ahorita de la pandemia por COVID-19 nos plantea muchos desafíos. ¿Cómo vamos a cuidar la salud mental? En este caso, por ejemplo, del personal de salud y de la población en general. Es un interrogante muy útil, pero en general, ¿qué se busca? Se busca que los retos de salud pública que afronta el país ahora y después de la pandemia no sean ignorados, que los países desarrollen formas breves de detección de problemas en salud mental, validados para su población, y que con base en encuestas rápidas y fáciles de hacer se detecten los más vulnerables para intervenir, ayudar de una manera preventiva y eficaz a estos grupos de poblaciones. Pero si los países no hacen esto, como yo les decía, no solamente dura la pandemia, sino muchos años después, las consecuencias las viviremos todos, la sociedad. Es importante visualizar este problema de salud mental. Estamos hablando de todo lo que es el alcohol, que está incluido en todo lo que es la salud mental de los seres humanos, y hay que visualizarlo y entender que serían problemas a largo plazo que afectarían a grupos poblacionales grandes. Bien. De la misma forma que pues, la epidemia de COVID-19 tiene un impacto psicológico en la población general, también lo tiene en todo lo que es la salud física y mental. Lo más común que se ha encontrado en las encuestas, lo que ha hecho mucho, pues algunos países ya las tienen muy bien decantadas, como China, como España, pues lo más común es la incertidumbre hacia el futuro, el temor hacia el futuro, el insomnio, los temores a ser infectados, el aumento del consumo de alcohol, el aislamiento social, el desarrollo de trastornos de estrés, todo lo que es trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, somatización y algo que es pérdida, como percepción de que hay mayor pérdida de la salud en los seres humanos. Estas son encuestas muy grandes que ya muchos países las hacen y que las hacen para buscar intervenir de una manera eficaz en sus grupos poblacionales. Siguiente. La OMS la OMS y la OPS en el 2016 sacó un documento sobre cómo hay todas las alteraciones psicológicas y psicosociales en las poblaciones que tienen epidemias, ¿sí? Es un documento que trae más o menos 18 puntos de alteración. Yo solo voy a referirme a 3 que tienen que ver con lo que estamos hablando hoy. Y es que la OMS en el 2016 ya había dicho que siempre que una población está sometida a efectos de pandemia, de epidemia y encerramiento, todo lo que es el consumo de alcohol y tabaco se incrementa. Se incrementa todo lo que es violencia intrafamiliar, en especial hacia los grupos más vulnerables, que son mujeres, niños y personas de la tercera edad y los discapacitados. Y todo lo que es ansiedad, depresión y duelos también se sube. Hay más puntos, pero digamos que estos son los 3 que tienen que ver con salud mental. Siguiente. Entonces, en conclusión,
El tema que hemos traído hoy es para que lo visualicemos todos y entre todos pensemos cómo ayudar en todo lo que sería prevenir que muchas personas tengan problemas con el consumo de alcohol y que vivan consecuencias con el consumo de alcohol durante esta pandemia y después de que esta pase, empezando por los grupos más vulnerables de población. Eh, pues ahí terminó la charla. Quería agradecerles, ahorita va a haber como un conversatorio, agradecerles por su atención en esta charla que la Subred Norte de la Secretaría Distrital de Salud eh, creó pues para beneficio de todos sus trabajadores y de la población que abarca. Y la Asociación de Salud Mental también está interesada en ello. La Clínica Montserrat, las universidades, todas queremos sumar para que pues estos problemas los podamos prevenir y ayudar entre todos. Gracias.